La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Cristian Ceballos, el expresidente de la Sociedad de Cuidados Intensivos del Ecuador. Cristian, ¿cómo está? Muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista. Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes a toda tu audiencia. Encantado de poder conversar con ustedes. Gracias, Cristian. Cristian, según dijo Juan Zapata, titular del COE Nacional, dijo que la oxigenación que se necesitaba se ha conseguido, dijo así. ¿Cree usted que ha sido efectiva la medida planteada por el COE Nacional, esta del confinamiento focalizado para reducir la ocupación en los hospitales? Si le planteas desde el punto de vista de los números que presenta el gobierno, terminan teniendo razón. Ellos presentan sus estadísticas. Y claro, para el día de hoy la estadística es que hay 405.783 contagios. Uh-huh. Y antes de que empiece el confinamiento habían 371.306 contagios. Es decir... Y además, le interrumpo solo, Cristian, para una cifra más que la dijo también Zapata. Dijo, en el IES empezamos con 414 personas a la espera de una cama UCI y hoy tenemos 282. También planteó esa cifra. Sí, también planteó esa cifra, pero si vemos los números crudos que presenta el gobierno, hay una reducción del 20%. Es decir... Y no en todos los hospitales, no en todas las provincias. 3 semanas antes, con las 3 semanas que vamos de confinamiento, ahí, según los datos oficiales, hay un 20% de reducción en los pacientes COVID. Pero realmente cuando tú plasmas en la realidad, en los hospitales, nuevamente logramos evidenciar que los números dicen eso, pero la realidad termina siendo otra, porque todavía siguen las emergencias con muchos pacientes. Es decir, no es suficiente la medida, no fue realmente suficiente. Si bien se alivianó un poco la presión en los hospitales, sigue siendo muy dura la contención del virus. Es que, esto hay que verlo desde varias aristas, no solamente desde una. El gobierno enfocó desde un punto de vista de hacer un confinamiento focal, que realmente cuando tú le ves a números duros termina reduciendo máximo en un 3% la cantidad de pacientes que van a llegar en una condición crítica, entonces eso termina siendo casi nada. Y a esto le va sumando lo que ahora mismo ha pasado, ¿no? Que van saliendo ya a la luz que en los medicamentos, en los hospitales lamentablemente no están desabastecidos, están sin medicamentos, y esta es una alerta que el Ministerio de Salud Pública ya la puso en el mes de noviembre del año 2020. Nosotros mantuvimos reuniones con ellas para plantear alternativas en cuanto a poder conseguir medicación, porque ellos ya visualizaron que no iban a poder tener medicación por todo lo que está pasando en la región. Nosotros importamos pseudoanalgesia, que son los medicamentos que le mantienen al paciente dormido, y lo importamos desde Brasil, desde Chile, desde Europa, y realmente en Europa, en Brasil, en Chile también las cosas estaban muy complicadas. Y eso hizo que no podamos tener la medicación. ¿Y cuántos pacientes, Cristian, complican sus cuadros clínicos debido a lo que usted nos cuenta, la falta de medicamentos en los hospitales? Eso es datos duros de eso. No podría uno hablar de datos duros acerca de aquello, pero lo que se va viendo es que la mortalidad ha ido en incremento. Colegas periodistas documentaron, no pusieron nombres, pero presentaron un documento e indicaron que la mortalidad en un hospital de la ciudad incrementó en este último tiempo el 70%. ¿Qué significa eso? Que de cada 10 pacientes que ingresan mueren 7. Eso es algo muy, muy alto. Y entonces eso devela que la crisis en este momento de la falta de medicamentos está haciendo que la mortalidad incremente. Pero esto no es nuevo. ¿Desde cuándo, desde hace cuánto tiempo, meses, o desde cuándo se ha presentado este déficit de insumos en los hospitales? Básicamente ha sido desde que empezó el año 2020, porque los medicamentos han habido, pero han habido cantidades muy pequeñas. Y lo que es más importante, la sociedad está haciendo, el ministerio, el IES está haciendo la gestión para adquirir los medicamentos. Lamentablemente los medicamentos han incrementado de precio de forma exponencial y eso hace muy difícil que se los pueda adquirir a nivel del sector público. ¿Esa es la respuesta que les da el Ministerio de Salud? Es que el Ministerio de Salud ha hecho toda la gestión para conseguir los medicamentos, pero ya
el Ministerio de Salud inclusive hizo una compra de un medicamento que se llama ketamina para utilizar como pseudoanalgesia. Eso se está utilizando y ya han empezado a llegar pseudoanalgesia, pero lamentablemente llega a un precio muy costoso y entonces eso trastoca toda la planificación de los hospitales y se hace muchísimo más difícil comprar, porque se hace una proforma, ya se tiene una planificación, ya se sabe cuál era el precio techo en el cual se puede comprar, y ahora llegas y el mercado dice que el precio es muchísimo más costoso y entonces ahí se caen todos los procesos y es muy difícil poder conseguir. Es una situación realmente crítica y yo creo que aún más crítica de lo que estábamos viviendo antes, porque pese a que hemos iniciado un proceso de vacunación que parece que ya está avanzando poco a poco, no hay medicinas en los hospitales, el confinamiento no es suficiente. Es crítica la situación, pero también dice, y lo que dice Zapata también es cierto, ¿no? O sea, el Ecuador no está en la posibilidad de tomar medidas más fuertes por el tema económico. Eso justamente lo habíamos discutido con el COE Nacional, porque nuestra propuesta inicial fue que se haga un confinamiento total de 14 días, con el objetivo de ahí sí poder bajar la cantidad de pacientes que acudan a los hospitales, oxigenar a los hospitales y con eso ya poder los pacientes tener mayor accesibilidad a la atención. Pero lamentablemente eso no se dio por la parte económica, eso fue lo que se superpuso ante la salud. Entonces fue una medida que se la propuso en su momento, pero el gobierno tenía que tomarle esa decisión y ahora tuvimos esta decisión que fue el confinamiento parcial, en el cual los resultados no han sido del todo favorables, a pesar de que los números duros digan que sí, porque no te puedes ir en contra de los números que presenta la Secretaría de Riesgos, pero en los hospitales se ve todavía pacientes que están en condiciones graves, que no hay medicamentos y que no pueden ser atendidos al 100%. ¿Cómo se puede lograr un balance para gestionar justamente la crisis sanitaria que se vive en los hospitales y la economía? ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer un balance desde el sector médico? ¿Cómo lo ven? Básicamente, una respuesta súper objetiva a aquello desde el punto de vista médico es yo pienso que es imposible darla, porque esa es una política pública que debe tener el gobierno nacional. Ellos deben buscar esa solución. Nosotros planteamos el problema y dentro de las soluciones que tal vez para que no afecten a la economía es hacer campañas agresivas de publicidad con el objetivo de que nosotros como población cada vez vayamos concientizando más. Por lo menos en estas 3 semanas, no la publicidad, la publicidad tanto auditiva como visual no ha sido muy agresiva y creo que eso también ha sido una falla por parte del gobierno nacional, porque la información debe ser muy agresiva para que nosotros podamos hacer conciencia y de esta forma no afectar de una manera significativa. ¿Cree usted? Pero nosotros desde el ámbito periodístico hemos intentado hacer conciencia con la población respecto a lo importante que es mantenernos en casa. Estamos todos los días diciéndole a la gente cuántos están muriendo en los hospitales y la incapacidad que tiene el sector médico para poder reaccionar a la avalancha de enfermos de COVID-19. Tengo datos de las provincias más afectadas que son o que todavía no logran descongestionar sus sectores de UCI, por ejemplo. Dice Pichincha, Guayas, Manabí y Cañar actualmente tienen una larga lista de espera para atender a pacientes de COVID-19 con una saturación de entre el 95 y el 100%. Es decir, a las principales provincias del país no le ha servido casi en nada el tema del confinamiento, ¿no? Pero aquí se suma algo que es un tema también, yo creo que es un reclamo que deberíamos hacer internacionalmente, que la Organización Mundial de la Salud también debería interferir, y es el hecho de las medicinas. Usted acaba de decir algo muy importante. Sí, es verdad, no hay medicinas, pero el Ministerio de Salud ha hecho hasta lo imposible por conseguirlas, pero simplemente el mercado se ha puesto difícil porque las farmacéuticas suben los precios, de un momento a otro se cambian los contratos y hay que empezar de nuevo el proceso de compra, ¿no? Entonces, eso nos está afectando a los países más pobres definitivamente, como el nuestro, y eso es criminal. Es criminal. ¿Cómo es posible que las farmacéuticas lleguen a eso en un momento tan duro? ¿Esto en cuánto podría aumentar la mortalidad en la situación médica que vive el país, en la situación de salud? ¿Cuánto podría más aumentar el hecho de que no hay medicinas? La mortalidad al momento yo creo que ha llegado ya al tope, ¿no? Si es que aumenta más podría llegar hasta un 80% de mortalidad, pero ojo, esta cifra también hay que tomarla con pinzas porque son los pacientes que están en una condición crítica, que están en una condición muy grave. Y claro, cuando uno empieza a comparar
con las series del mundo, se ve que en otros países, en el primer mundo hay mortalidad del 25, del 35, del 40%. Entonces, cuando nosotros nos comparamos, sí terminamos bastante atrás en relación a ello. Es terrible, es terrible que no hagan conciencia las empresas privadas sobre lo que está pasando en el mundo. Lo dijeron al inicio de la pandemia, esto tenía que ser un trabajo mundial y además un trabajo solidario con los que menos tienen, con los más pobres, para que sea equitativa la distribución de lo necesario para combatir la pandemia. Y no ha sido, lo vemos en las vacunas. Ahora anuncian también que encima hay problemas, al parecer, con la distribución de las segundas dosis de las vacunas. Eso aún no ahonda el problema. El confinamiento no va a funcionar si a la par no vacunamos a todo el mundo y no liberamos las salas UCI en los hospitales. Efectivamente, lo que usted dice tiene mucha razón, ¿no? Se ha hecho mucha publicidad indicando que estamos avanzando de manera gigantada en la parte de la vacunación. Pero lamentablemente la primera dosis no te garantiza que vas a tener inmunidad, no te garantiza que no vas a llegar no vas a llegar a la parte grave de la enfermedad, y entonces la vacunación termina siendo todavía demasiado incipiente, porque lo que se ha dicho sí es efectivo, la primera dosis ha crecido de manera exponencial, pero eso no es suficiente, porque el momento que se llegue y se completa la segunda dosis, uno dice sí, ahora sí estamos creciendo. Al momento la población que está vacunada no llega ni siquiera al 3.5%, entonces no estamos hablando con claridad también, porque nuevamente estamos generando esa falsa sensación de seguridad por parte de la autoridad. La autoridad te dice, estamos vacunando, somos el mejor país al momento que estamos vacunando, estamos líderes en las vacunas. Entonces la población nuevamente tiene esa sensación de falsa seguridad y sale a la calle. Y obviamente... Y además que, doctor, no sé si me equivoco, pero también quienes están vacunados, no quiere decir que el virus no va a entrar a sus cuerpos. Van a entrar y simplemente lo van a manejar mucho mejor que cualquier otra persona que no esté vacunada. Y sin embargo siguen siendo potenciales contagiadores a otros, ¿no? Que no estén vacunados. Y eso es lo grave, cuando no se vacuna a la población de manera masiva, rápidamente, que algunos, los que están vacunados, simplemente no es que están libres de que el virus llegue a su cuerpo, no, el virus puede entrar, sino que no les afectará tanto, pero sí pueden contagiar a otras personas. Y si no hay mayoritariamente gente vacunada, es como un círculo vicioso, no sirve de nada. Doctor. Efectivamente, y eso es un círculo vicioso que afecta la salud, afecta la economía, afecta de forma global. Estamos entrando dentro de una situación muy, muy compleja. Y es por ello que se ha tenido acercamiento con la ministra de Salud para poder hablar sobre esto y claro, ellos ya tienen planteamientos, estrategias para mejorar la capacidad de cuidados intensivos, mejorar la parte de adquisición de medicamentos y su plan de vacunación. Esperemos que todo resulte bien y que las vacunas lleguen. Y sí, habría que hacer un llamado, yo creo, internacional y unirnos entre los países vecinos de la región para fortalecer un reclamo hacia las farmacéuticas internacionales que no pueden en este momento especular o subir los precios cuando ya se han hecho contratos previos, sobre todo en el ámbito de la salud, ¿no? Qué difícil situación la que estamos viviendo, y espero que esta entrevista sirva para que la gente entienda que no es tan sencillo como decir, ay, déjennos salir a la calle, déjennos. Si no tenemos autocontrol y autocuidado, esto va a continuar por muchos años más y va a morir más gente. Y puede ser el día de hoy un familiar cercano, alguien que quieres, alguien cercano a ti, y no permitamos que eso pase. Así que mientras podamos, hay que seguirse cuidando, doctor. Efectivamente, hay que seguir con las medidas de distanciamiento social, el lavarse las manos, el usar mascarilla. Eso termina siendo lo más importante. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista. Esperemos que la gente haga conciencia por la situación que están pasando nuestros médicos, ustedes en los hospitales que siguen saturados, que si bien se ha bajado en un porcentaje la cantidad de gente en espera en las salas UCI, esto aún no descongestiona las camas y la crisis en los hospitales, ¿no? Muchísimas gracias, doctor.
Listo. Una buena tarde a su audiencia y muchas gracias por la entrevista. Cristian Ceballos, presidente de la Sociedad de Cuidados Intensivos del Ecuador. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.